Durante mucho tiempo, caminé entre murmullos y miradas que no necesitaban palabras para decir lo que pensaban. Va a fracasar. No era una crítica directa, era peor. Era esa mezcla de compasión y burla que te lanzan cuando creen que tu historia ya está escrita. Y de alguna forma, sentí el peso de cada una de esas miradas. Lo curioso es que esas voces, en lugar de apagarse, se intensificaron con cada paso que daba fuera del camino que ellos consideraban seguro, como si mi decisión de intentar algo diferente fuera un desafío personal a su forma de vivir. Y ahí descubrí que el cambio no incomoda por lo que es, incomoda por lo que refleja. No te lo dicen, pero esperan que caigas, no porque quieran verte destruido, sino porque tu caída confirmaría que ellos tenían razón al no intentarlo. Lo irónico es que cada día que sobrevivía a sus pronósticos, yo también me sorprendía. No estaba buscando demostrarles nada, pero cada avance era una pequeña victoria contra el destino que ellos habían elegido para mí. Y aunque nadie lo admitiera, en el fondo sabía que si seguía, llegaría el momento en que el guión se invertiría. Porque así es como sucede. Primero eres un loco, luego eres un afortunado y después te conviertes en inspiración. Ese es el ciclo. Y si aprendes a aguantar la primera etapa, las demás llegan solas. Lo que no me dijeron es que el precio sería alto, no solo en esfuerzo, sino en soledad, en noches de incertidumbre, en batallas silenciosas que nadie ve. Pero lo que tampoco me dijeron es que cada golpe, cada burla y cada duda ajena podían convertirse en la gasolina que te impulsa más lejos de lo que jamás imaginaste. Recuerdo con claridad la primera vez que sentí el peso real de la duda ajena. No eran solo miradas fugaces o comentarios sueltos. Era esa sensación densa en el aire, como si todos esperaran que yo fallara. Caminaba con una mezcla de fuego y frío en el pecho, consciente de que cada paso era observado con el morbo de quien asiste a una caída anunciada. Y lo peor es que parte de mí también dudaba. Era como vivir dentro de un teatro donde la obra aún no había comenzado, pero ya había críticas escritas. Personas que jamás habían intentado lo que yo estaba intentando se convertían en expertos en explicarme por qué no funcionaría. Y de alguna manera, sus palabras se colaban como agujas bajo la piel. No importaba cuántas veces me repitiera que no les debía nada, la voz interna se contaminaba. No se trataba solo de amigos o familiares. Incluso desconocidos parecían sentir la necesidad de opinar, como si mi fracaso fuera una forma de validar su propia decisión de no arriesgarse. Ahí entendí algo que después se volvió un pilar en mi vida. Las críticas más duras casi siempre vienen de quienes nunca se atrevieron a intentarlo. No era personal, aunque doliera como si lo fuera. Cada día me levantaba con la sensación de tener que demostrar algo. No solo a los demás, sino a mí mismo. Esa presión tenía dos caminos. Me podía quebrar o me podía moldear. Y aunque a veces sentía que me dobraba, aprendí a encontrar en ese peso una especie de entrenamiento. No estaba solo caminando hacia un objetivo. Estaba fortaleciendo un músculo invisible, la resistencia mental. Las dudas ajenas no eran simples opiniones. Eran como pequeñas piedras en mis bolsillos. Al principio apenas las notaba, pero con el tiempo, si no las vaciaba, podían hundirme. Así que empecé a practicar un hábito extraño. Cada vez que alguien me decía que no podía, imaginaba que me estaban entregando un ladrillo. Y yo, en lugar de cargarlo, lo ponía en la base de algo que estaba construyendo. Era curioso cómo funcionaba. Cuanto más fuerte era la crítica, más sólido parecía el ladrillo. No lo hacía por venganza, sino porque necesitaba que cada golpe sirviera para algo más que herirme. Y así las burlas empezaron a sonar diferentes. No eran campanas de derrota, eran tambores de guerra, marcando el ritmo de mi avance. Pero también había días oscuros, momentos en que me miraba al espejo y pensaba que tal vez tenían razón, que quizá yo no era lo suficientemente capaz, que tal vez estaba apostando demasiado alto. Y ahí, justo ahí, es donde la batalla interna se volvía más feroz, porque la voz de afuera es ruidosa, pero la de adentro puede ser ensordecedora.
Me aferraba entonces a pequeñas victorias. No eran grandes logros, sino señales de que estaba moviéndome en la dirección correcta. Terminar una tarea que había pospuesto, resistir un día más sin rendirme, aprender algo nuevo que antes me parecía imposible. Cada una de esas cosas era como encender una vela en una habitación oscura. Y mientras tanto el mundo seguía mirando. Algunos esperando mi caída, otros fingiendo indiferencia. Lo que ellos no sabían es que cada uno de esos días, con sus dudas y mis silencios, estaban formando algo que ellos no podían ver. Una convicción que no necesitaba aplausos. Y esa convicción, aunque aún frágil, empezaba a transformarlo todo. No porque el ruido externo desapareciera, sino porque yo había aprendido a caminar con él. Como si esas voces se convirtieran en un viento en contra, que lejos de frenarme, me ayudaba a entrenar las alas. Y es que en el fondo, la verdadera prueba no era convencerlos, era convencerme a mí mismo de que podía volar. Hay un costo del que casi nadie habla cuando decides cambiar tu vida. No se paga con dinero, ni con tiempo únicamente. Se paga con partes de ti que tal vez pensabas que siempre estarían ahí. Pierdes comodidad, pierdes viejas certezas, incluso pierdes personas. Es como si el camino hacia algo más grande cobrara peaje en cada paso, y ese peaje fuera emocional. Recuerdo las primeras semanas después de tomar decisiones radicales. La adrenalina inicial era un combustible poderoso, pero se quema rápido. Después viene el vacío, el lugar donde ya no tienes el pasado que conocías, pero todavía no has construido el futuro que sueñas. Es como caminar por un puente que parece no terminar, y debajo de ti solo hay niebla. Ese precio invisible se manifiesta en soledad, no porque no haya gente a tu alrededor, sino porque sientes que nadie entiende la batalla que estás librando. Conversaciones que antes te llenaban, de pronto se sienten ajenas. Las prioridades cambian y con ellas la sensación de pertenencia. Y ahí, en ese silencio incómodo, es donde muchos deciden regresar a lo seguro. Yo aprendí que cada renuncia deja una cicatriz. Abandonar hábitos, romper rutinas, soltar identidades que ya no encajan. Duele. Es como arrancar piezas de un rompecabezas que estuvo armado por años. Y por más que sepas que esas piezas ya no sirven, el hueco que dejan es real. Aceptar ese hueco, en lugar de llenarlo deprisa, fue una de las lecciones más duras. El precio también es mental. Hay días en que tu mente se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan la visión y el miedo. La visión te dice que sigas, el miedo te grita que pares, y en medio tú, pagando con energía, con sueño, con noches en vela imaginando escenarios que tal vez nunca sucederán. A veces el costo se mide en reputación. Gente que antes te admiraba, ahora te cuestiona. No porque hayas cambiado para mal, sino porque tu cambio expone su inmovilidad. Y es más fácil criticarte que confrontar lo que ellos mismos han evitado hacer. Aprendí que eso no es maldad, es defensa propia. También hay un precio físico. El cuerpo siente el estrés, las tensiones, las horas extra. Yo lo viví en forma de cansancio profundo, dolores inexplicables, un apetito que iba de excesos a la ausencia total. El cambio consume energía vital, y si no la cuidas, te la cobra con intereses. Pero lo más caro de todo es enfrentar la incertidumbre. Es ese instante antes de dormir en el que te preguntas si valdrá la pena. Cuando no tienes pruebas, solo fe. Cuando todo lo que tienes es una imagen mental de lo que podría ser y el eco constante de ¿y si no? Sin embargo, descubrí algo extraño. Cuanto más alto era el precio, más valor le daba a lo que estaba construyendo. Como si cada lágrima, cada noche en blanco, cada persona perdida fuera una moneda que en el fondo estaba invirtiendo en mí. Y eso, aunque no lo veía claramente en ese momento, era la verdadera ganancia. Porque llega un punto en el que ya has pagado tanto que regresar sería la verdadera pérdida. Y aunque sigues caminando con bolsillos vacíos de lo que dejaste atrás, las manos empiezan a llenarse de algo nuevo, algo que todavía no puedes describir,
pero que se siente como libertad. El dolor es un maestro incómodo. No golpea con sutileza, no pide permiso. Llega, se instala y parece consumirlo todo. La mayoría intenta evitarlo, anestesiarlo, ignorarlo. Yo también lo hice durante años, hasta que me di cuenta de que estaba desperdiciando una de las fuerzas más potentes que existen. Porque el dolor, cuando lo aprendes a dirigir, se convierte en combustible. Recuerdo un momento específico en que sentí que había tocado fondo. No fue una caída espectacular, fue más bien un goteo constante de decepciones y fracasos que, sin darme cuenta, habían vaciado mi energía. Ahí, en ese hueco, tuve dos opciones: dejar que me tragara o usarlo como punto de apoyo para impulsarme. Decidí lo segundo, y no fue por valentía, sino por instinto de supervivencia. El primer paso fue dejar de pelear contra el dolor. En vez de preguntarme ¿por qué a mí?, empecé a preguntarme ¿qué puedo hacer con esto? Y esa simple pregunta cambió el juego. Porque el dolor es energía en estado bruto. Si lo encapsulas en resentimiento, te envenena. Si lo canalizas en acción, te impulsa. Algunos de mis momentos de mayor productividad nacieron de heridas abiertas. Recuerdo pasar noches enteras trabajando, no porque tuviera inspiración, sino porque necesitaba demostrarme que no estaba roto del todo. Cada minuto invertido era una forma de vengarme de mis propias excusas. Descubrí también que el dolor afina el enfoque. Cuando estás cómodo, dispersas tu energía en 1000 direcciones. Cuando duele, aprendes a concentrarte solo en lo esencial, como si la incomodidad encendiera un radar que detecta lo que realmente importa. Ese enfoque quirúrgico me salvó más de una vez de perderme en distracciones. Pero convertir dolor en gasolina no significa romantizarlo, significa reconocer que no lo puedes evitar, así que decides usarlo a tu favor. Es como el fuego, puedes quemarte o puedes cocinar con él, depende de cómo lo manejes, y eso requiere entrenamiento mental, porque tu instinto natural será huir. Empecé a escribir mis pensamientos más oscuros, no para publicarlos, sino para vaciar la mente y evitar que se pudrieran dentro. Lo curioso es que, al leerlos después, muchas de esas frases se transformaban en ideas y esas ideas en acciones concretas. El dolor, una vez fuera de mí, se volvía manejable. También usé el ejercicio físico como canal: correr, levantar peso, entrenar hasta que el sudor sustituyera las lágrimas. No era una solución mágica, pero sí una manera de recordarle a mi cuerpo que seguía vivo, que podía empujar más allá del límite. El dolor emocional encontraba salida a través del esfuerzo físico. Y poco a poco, lo que antes era una carga, se convirtió en motor. No porque el dolor desapareciera, sino porque yo ya sabía conducirlo. Como un coche viejo que aprendes a manejar hasta que conoces cada ruido, cada reacción. La diferencia es que, ahora, cuando siento que vuelve, no me asusto. Sé que es gasolina esperando encenderse. Porque al final, entendí algo que cambió mi relación con el sufrimiento. No necesito que deje de doler para avanzar. Necesito que deje de controlarme. Y una vez logras eso, no hay viento en contra que te pueda detener. Solo hay combustible para volar más alto. Siempre pensamos que el éxito se mide en grandes momentos, en decisiones monumentales, en golpes de suerte. Pero la verdad es que la mayoría de las victorias nacen en rincones invisibles, en hábitos tan pequeños que casi parecen insignificantes. Son esos movimientos silenciosos, repetidos cada día, los que, con el tiempo, levantan cimientos inquebrantables. Yo mismo subestimé estos hábitos durante años. Creía que necesitaba un plan maestro, una estrategia perfecta, un cambio radical de la noche a la mañana. Pero fue en los momentos de disciplina diaria, incluso cuando nadie estaba mirando, donde encontré la verdadera construcción de mi vida. Porque lo que haces en secreto, tarde o temprano, se ve reflejado en público. Un hábito que cambió todo para mí fue la revisión constante de mis metas. No solo escribirlas una vez, sino mirarlas y ajustarlas a diario. No importaba si era un día de caos o de calma, siempre revisaba dónde estaba y hacia dónde iba. Eso mantenía mi mente enfocada, como un GPS que recalcula incluso cuando me desviaba. Otro hábito invisible fue cuidar mi energía antes que mi tiempo. La mayoría intenta exprimir más horas al día, pero si tu energía está baja, las horas se vuelven inútiles. Aprendí a dormir lo necesario,
a comer para nutrirme y no solo para llenarme, y a rodearme de personas que me impulsaran en vez de drenarme. Eso multiplicó mi capacidad de acción. La lectura diaria fue otro ladrillo silencioso. No me refiero solo a libros de desarrollo personal, sino a cualquier cosa que expandiera mi perspectiva. Media hora al día leyendo parecía poca cosa, pero con los años, esa acumulación de ideas y estrategias se convirtió en un arsenal mental listo para cualquier desafío. La escritura también fue clave, no para ser publicado, sino como ejercicio de claridad. Anotar mis pensamientos, miedos, ideas y logros me ayudó a detectar patrones que antes ignoraba. Descubrí que muchas de mis reacciones eran repetitivas y al verlas en papel podía cambiarlas. La mente se aclara cuando la obligas a ordenarse. Incluso el hábito de mover mi cuerpo todos los días, aunque fuera una caminata corta, tuvo un impacto enorme. No por la parte física únicamente, sino porque me enseñó a mantener la constancia. Si puedo moverme todos los días, puedo avanzar en cualquier otra área con la misma disciplina. Lo curioso de estos hábitos es que nadie los aplaude. No hay ovaciones por levantarte temprano a escribir, ni medallas por leer media hora, ni titulares por revisar tus metas. Son invisibles para todos, menos para ti. Y es justamente esa invisibilidad la que los hace poderosos. No dependen de reconocimiento externo para existir. Con el tiempo, empiezas a notar que lo que parecía pequeño se convierte en una ventaja descomunal. Otros buscan saltos cuánticos, tú sigues sumando milímetros. Y esos milímetros, cuando se acumulan, se transforman en un imperio que no se derrumba al primer viento. Porque, al final, no son los grandes gestos los que te llevan lejos, sino las pequeñas decisiones repetidas hasta que se vuelven parte de tu ADN. Y aunque nadie lo ve en el momento, un día despiertas y te das cuenta de que tu vida es el reflejo exacto de esos hábitos que cultivaste en silencio. Hay un instante que no siempre se reconoce en el momento, pero que después marca toda la diferencia. Es ese punto de quiebre donde ya no hay vuelta atrás, donde el miedo sigue ahí, pero has decidido moverte igual. Para muchos, ese instante nunca llega porque esperan a sentirse listos. Y esa es la trampa. La preparación total es una ilusión. Yo lo viví como una mezcla de vértigo y claridad absoluta. Recuerdo estar frente a una decisión que podía cambiarlo todo. No había garantías, no había manual. Lo único que tenía era la certeza de que si no lo intentaba, me iba a arrepentir por el resto de mi vida. Y esa certeza pesaba más que cualquier miedo. En ese punto no se trata de motivación. La motivación es un fuego volátil, aparece y desaparece. Lo que te impulsa aquí es una convicción que no se apaga con el cansancio. Es como si algo dentro de ti hiciera clic y dijera, ¿ahora o nunca? Y una vez escuchas esa voz, ignorarla se siente como traicionarte. Muchos piensan que el punto de quiebre llega cuando ya tienes todo resuelto, pero es al revés. Llega cuando estás más inseguro, cuando las dudas todavía gritan, cuando la cuenta bancaria no cuadra, cuando los planes son más preguntas que respuestas. Lo único que cambia es que decides seguir aún así. A partir de ahí, notas que algo dentro se endurece y se afila. Dejas de medir cada paso por la aprobación de los demás y empiezas a medirlo por la coherencia con lo que dijiste que ibas a hacer. Ya no es un juego de ojalá funcione, es un compromiso contigo mismo. El punto de quiebre no es siempre dramático, a veces es silencioso, como una mañana en la que simplemente te levantas y empiezas a hacer lo que habías postergado por años. Nadie aplaude, nadie lo nota, pero tú sabes que ese fue el momento en que dejaste de ser espectador de tu vida. También entendí que este momento separa a los soñadores de los realizadores, porque aquí mueren las excusas. Cuando cruzas esa línea, ya no buscas razones para esperar, buscas caminos para avanzar. Y aunque esos caminos estén llenos de obstáculos, el hecho de moverte te da una energía que antes no existía. La paradoja es que una vez cruzas, no hay garantías de éxito inmediato. De hecho, lo más probable es que tropieces más de una vez. Pero ya no importa, porque cada tropiezo se siente como parte del trayecto, no como un motivo para rendirse.
Lo más poderoso de este punto es que te cambia la identidad. Ya no eres alguien que quiere algo, eres alguien que está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. Esa diferencia es invisible para los demás, pero para ti lo es todo. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no fue el momento más cómodo, ni el más seguro, el que cambió tu vida. Fue el más incierto, el más arriesgado y el que más miedo te dio. Porque ahí, justo ahí, es donde dejaste de soñar y empezaste a construir. Hay una etapa en la que todavía no tienes todos los resultados visibles, pero sabes, en lo más profundo, que es cuestión de tiempo. No porque confíes en la suerte, sino porque reconoces el patrón que has creado con tus acciones. Has repetido tanto el proceso, has afinado tanto tu disciplina, que las probabilidades ya dejaron de jugar en tu contra. Para mí, ese momento no se sintió como una explosión de felicidad. Fue más como una calma extraña, una certeza silenciosa. No necesitaba contárselo a nadie, no buscaba validación externa. Simplemente sabía que, aunque no viera el fruto todavía, la semilla ya estaba plantada en terreno fértil y estaba cuidada cada día. Lo curioso es que este punto llega después de muchas batallas internas. Has atravesado días en los que parecía que nada funcionaba, has sobrevivido a críticas y a dudas, y has seguido moviéndote. Cuando ya no dependes de la aprobación externa ni del ánimo momentáneo, tu avance se vuelve automático. En esta etapa, la consistencia es tu aliada más poderosa. No importa si el día es bueno o malo, si tienes energía o no, haces lo que tienes que hacer porque ya es parte de ti. Lo que para otros es disciplina forzada, para ti es simplemente tu manera natural de vivir. También empiezas a notar señales externas. Personas que antes te ignoraban, ahora buscan tu opinión. Oportunidades que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tú has cambiado y ahora encajas en esas puertas que antes no podías cruzar. Es inevitable porque el trabajo ya no depende de la motivación, sino de un sistema interno que has construido con paciencia. Cada día suma, incluso los días que parecen un retroceso. Sabes que la ecuación final sigue favoreciéndote, porque la constancia siempre gana a la intermitencia. Este momento no se trata de euforia, sino de estabilidad. Ya no te tambaleas ante las pequeñas tormentas porque has atravesado huracanes. La perspectiva cambia. Lo que antes era un obstáculo, ahora es solo parte del entrenamiento. Y eso te da una ventaja que pocos tienen. Recuerdo mirar hacia atrás y ver todo lo que había costado llegar hasta ahí. No era solo el esfuerzo físico o mental, sino la cantidad de veces que tuve que elegir no rendirme. Esa acumulación de elecciones pequeñas y difíciles fue lo que convirtió la meta en un destino inevitable. Lo más liberador es que ya no vives en modo esperar el momento perfecto. Actúas y dejas que el momento perfecto te alcance en el camino. Y curiosamente, empieza a alcanzarte más seguido. No es magia, es matemática de la persistencia. Y ahí entiendes que el éxito, más que un golpe de suerte, es una consecuencia. Que si el esfuerzo es sostenido, la dirección es clara y la mente está alineada, lo único que puede frenarte es detenerte. Y cuando ya has decidido que detenerte no es opción, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Hay algo casi poético en ver cómo, con el tiempo, las mismas voces que antes te decían que estabas loco, empiezan a aplaudirte. No porque tú hayas cambiado de un día para otro, sino porque tu persistencia se volvió imposible de ignorar. Es como si, de pronto, la narrativa hubiera dado un giro, y ahora fueras el ejemplo que ellos usan para inspirarse. Recuerdo perfectamente a algunas de esas personas, los que me advirtieron que no lo intentara, que estaba desperdiciando mi tiempo. Al principio, sus palabras pesaban, pero después, con cada pequeño avance, dejaron de tener efecto. Y un día, sin darme cuenta, esas mismas personas comenzaron a llamarme para pedirme consejos. No es que su opinión se volviera más importante para mí.
Lo valioso era ver que mi camino había roto su escepticismo, que mi acción constante había construido una evidencia tan sólida que ya no podía negarla, porque, al final, la verdad no necesita defensa, se muestra sola. La ironía es que muchas veces sus aplausos llegan cuando ya no los necesitas, cuando ya has aprendido a validarte a ti mismo y a seguir adelante sin esperar reconocimiento. Y quizá ese es el verdadero poder, que cuando su aprobación finalmente llega, no cambia nada dentro de ti. También descubrí que algunos no lo admiten abiertamente. No te escriben ni te feliciten, pero empiezan a imitar lo que haces. Copian tu enfoque, tus hábitos, tus ideas. No por falta de autenticidad, sino porque ahora ven que funciona. Y aunque nunca lo digan, eso también es una forma de admiración. Hay quienes incluso intentan reescribir la historia. Yo siempre supe que lo lograrías, dicen, olvidando convenientemente las veces que intentaron frenarte. Y ahí es donde entiendes que no vale la pena corregirlos. El tiempo ya puso las cosas en su lugar. Este giro no se trata de venganza ni de demostrar nada. Es una confirmación silenciosa de que tu compromiso fue más fuerte que cualquier duda externa. Que la mejor respuesta a la crítica no es discutir, es construir algo tan sólido que ni siquiera ellos puedan ignorarlo. Con el tiempo, aprendes a recibir esa admiración tardía con gratitud, sin rencor. Porque en cierto modo, cada crítica inicial fue un ladrillo en el camino que te hizo más fuerte. Sin ellos, tal vez no habrías desarrollado la misma resistencia. Y cuando ves sus caras, cuando escuchas sus palabras, ya no sientes la necesidad de recordarles el pasado. Porque el verdadero triunfo no es que ellos cambien de opinión, sino que tú hayas cambiado de nivel. Y ahí, en ese nuevo nivel, la ironía se convierte en una sonrisa tranquila, la de saber que el respeto que hoy te dan, te lo ganaste mucho antes de que ellos lo admitieran. Y ese respeto más grande, el que no se ve, es el que yo mismo me di al decidir que no me rendiría. Ese es el éxito que nunca podrán arrebatarme.